Está en línea, Marcos, para conversar con nosotros cuando son exactamente las 8:15 minutitos el doctor Carlos Leiva, profesor de Economía Política, fue subsecretario de Programación y Coordinación durante la tercera presidencia de Perón y tuvo a su cargo el Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional. Es autor del libro Economía y Política en el tercer gobierno de Perón. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día. Buen día, María, ¿cómo le va? Muy bien. Un gusto. Encantado de oírla. Igualmente para mí. A ver si nos escuchamos bien. ¿Usted me escucha bien, doctor? Yo lo escucho perfecto. ¿Sí? Bueno, fantástico. Doctor, ¿está escribiendo algún otro libro tras la realidad de nuestro país? La verdad es que es como que si me hubiera leído la voluntad. Estoy pensando en hacerlo. No es fácil, ¿no? Sobre todo si uno quiere decir algo que valga la pena de ser leído. La presunción de que alguien pueda tener interés en lo que uno puede ir a escribir ya de suyo es un poco insólita, pero bueno, de cualquier manera, para escribir algo que pudiera interesar a los que hoy por hoy deciden, me parece importante. ¿Y por dónde arrancaría, doctor, justamente? Bueno, ¿Cuál sería el esqueleto de su libro? Mi preocupación central es la siguiente. El otro día, charlando con Eduardo Fidanza, que usted seguramente bien conoce, el sociólogo, obvio. que mire, perdón, doctor, una de las figuras que uno lee con avidez, ¿no? Totalmente. Bueno, le digo, soy tan viejo que fue alumno mío. ¡No! Habrá sido usted muy joven como profesor. Sí, también. Bueno, pero lo cierto es que hablando con él, tuvimos una encantadora discrepancia, ¿no? Él tenía la idea, que creo que consulta mucha gente sensata, de que hay una suerte de unanimidad, de una especie de convergencia de pensamiento entre los que nos dedicamos a la economía, de cuáles son los principales problemas y la vía de enfrentarlos. Lo cual habilitaría a decir, bueno, basta que se sienten para encontrar un consenso. Y estoy hablando de un barrido de distintas maneras de pensar e ideologías, ¿no? Y yo le refuté ese concepto porque creo realmente que hay, al menos para mí, una especie de consenso en un paradigma radicalmente equivocado. Y paso a decirle por qué lo digo. Se dice generalmente que es imprescindible ordenar la macroeconomía, es decir, terminar con el déficit fiscal, la inflación y los desequilibrios externos para poder poner en marcha la economía. Mi visión es exactamente la contraria, lo cual me pone una situación un poco compleja que ameritaría fundamentarla y ahí la idea de un libro, ¿no? Porque en realidad lo que hay que ordenar es la macroeconomía, que es del crecimiento y del desarrollo de la Argentina, porque justamente la inflación, el desequilibrio externo y el déficit fiscal son la consecuencia de una economía que se achica de manera dramática. Entonces es obvio que si usted no tiene un continuum creciente de inversiones, la capacidad tributaria de la nación se reduce, porque lo que generan los nuevos impuestos son las nuevas inversiones. Y cuando usted tiene un proceso de crecimiento con nuevas inversiones, tiene un Estado que se va consolidando, lo cual deriva en todos los beneficios de los que efectivamente se benefician los países que crecen y desarrollados. La Argentina es uno de los pocos países que quedan en el planeta en este siglo que viene con una larga secuencia de estancamiento, falta de inversiones, declinación de la productividad y que por lo tanto tiene las enfermedades que surgen de una situación que se deteriora. Doctor, pero entonces, ¿usted propondría de alguna manera, perdón mi brutal forma de interpretarlo, pero ir primero hacia ese círculo virtuoso de la inversión, producción, empleo, consumo, y en paralelo ir arreglando la macroeconomía? Mire, no tengo ninguna duda que no hemos intentado en los últimos 50 años arreglar la macroeconomía como usted sabe. Todos los gobiernos empiezan tratando A, de contener la inflación, B, parar el déficit fiscal, C, resolver el problema externo. Y todos los gobiernos en los últimos años han terminado con más inflación que el anterior,
con más problemas externos que el anterior y por supuesto con un déficit fiscal potencial enorme, que obviamente lo describe, por un lado, la imperiosa necesidad de ensanchar esa población que trabaja en la administración pública, porque como usted sabe, finalmente la presión de la gente que rodea a los miles de intendentes, de los miles de pueblos, es que alguien le consiga una changa al amigo, al primo, al sobrino, al desgraciado que anda por ahí. Y bueno, entonces la magnanimidad con el dinero público se hace un ejercicio que ha llevado que en los últimos años aumentó en 1 millón de personas en el empleo público, mientras al mismo tiempo crecía la educación privada, la salud privada y la seguridad privada. Con lo cual uno se pregunta, pero pues entonces ¿qué están haciendo todos? Fíjese la paradoja, ¿no? En los últimos tiempos de la pandemia, nos enteramos por el aviso que publicó el Gobierno Nacional, se reconstruye nuevamente que la gente del sector público vuelva a trabajar. Es decir, que no trabajaron. Y usted sabe la paradoja, como en las cuentas nacionales, como venimos el Producto Bruto, los salarios del sector público son su valor agregado, mientras los trabajadores del sector público cobran su salario, aunque no vayan a trabajar, el Producto Bruto aumenta. ¿Qué me dice de eso? Sí. Notable, ¿no? Sí, es notable. Bueno, estas cosas simples que le acabo de decir, cómo se mide el Producto Bruto, también describen cómo se empiezan los problemas. Porque en realidad se da hasta esta paradoja. Usted sabe que durante el kirchnerismo muchas veces se dijo que había mejorado la distribución del ingreso. Cuando uno sabe el cálculo de la distribución del ingreso del Producto Bruto, tiene por un lado las ganancias del capital y por otro lado las ganancias salariales. Si usted aumenta el empleo público, que no tiene capital, el sector público, automáticamente mejora la distribución del ingreso. ¿Qué me dice eso? Entonces, cuando uno no diseca los datos de la economía, puede lograr consensos, pero consensos que son absolutamente retóricos. Se repite como la moda, la gente se viste parecido, pero no necesariamente los que ven lo que se ponen. Ahora, ¿y qué? Perdón, ¿no? Que me meta en una conversación privada. ¿Y qué le dijo Fidanza cuando usted expuso esto? No, bueno, me dijo lo que usted me preguntó. ¿Por qué no escribís un libro? Claro. Mire usted cómo son las cosas, ¿no? Bueno, Eduardo es sociólogo, sí. Y obviamente está vinculado a todos lo que podemos llamar la gente más talentosa en materia económica. Lo mío es muy disruptivo, pero le digo considerarme a mí, yo lo pienso así, porque a lo largo de los años que lo he vivido, he sido testigo de todo lo que ha pasado en los últimos 45, puedo decirle que todos empezaron por resolver el mismo problema. Ahora, doctor, la pregunta que me haría, ¿no?, ante esto, vamos a suponer que lo escuchan. ¿Cómo se genera esa confianza para que haya inversión? La inversión trae producción, la producción consume o genera empleo. ¿Cómo se hace para, en medio de esta macroeconomía a la cual usted también describe, con los 3 claves, inflación, déficit fiscal, problemas de endeudamiento externo? Bien, usted dijo muy bien, la palabra confianza es fundamental, entonces ahí viene el porqué de un consenso para el crecimiento. Fíjese que ahora digo otra cosa. La primera cuestión es que la gente que toma decisiones de inversión tome confianza en que ciertas reglas jurídicas sobre la relación entre la propiedad, la inversión, la renta, el sistema tributario, no se van a modificar. Cualquiera sean estas. Las inversiones que produjeron a China en su momento, o aún a la Unión Soviética, en términos de la cortina de hierro, se basaban en que se creía que esos gobiernos iban a respetar normas jurídicas que naturalmente no eran las del capitalismo, pero que significaban que para esas personas lo que iban a hacer se iba a respetar. Este es el primer punto, con lo cual usted tiene que tener en la clase política y dirigente un consenso en que ciertas normas son inamovibles. Por ejemplo, que no vamos a pretender reformar la Constitución o el Código Penal, en fin, que las cosas que están. Esto es el primer dato. Buenas o malas son las que conozco y sobre las cuales puedo tomar decisiones. Este es el primer punto. El segundo punto es dar señales claras y terminantes de que uno de los problemas con los que hemos tratado de resolver la falta de bienestar y de empleo, que es el incremento del empleo público en los miles de municipios, gobiernos provinciales,
que realmente es una aquelarre, si usted se lo pone a pensar, lo cual no quiere decir que yo no crea que haya necesidad de tener la presencia de un administrador público en todos los lugares del país, sino que no hace falta tener tantos funcionarios para funciones que no se van a cumplir, hacer un compromiso nacional de todos los partidos políticos y de todas las autoridades presentes de que se va a congelar la administración pública, que no entra una sola persona más. Si son 2 millones, hasta dentro de 10 años seguirán siendo los que están ahora, y si se jubilan o desaparecen o renuncian, no los reemplazo. Esto me parece fundamental. Después le explico cuántas cosas se pueden hacer de eso. Yo creo que ese es el primer punto con el que la clase política da una señal de confianza a lo que no es parte de la clase política. Usted dirá, bueno, pero eso es insuficiente. Yo le digo que sí. ¿Por qué? Porque en los países que crecen con la inversión hay un reparto gigantesco de zanahorias para que invierte. Como dijo Perón, el bolsillo es de las entrañas del hombre la más miedosa. Y en ese entendimiento, la Unión Europea, ahora, no el siglo pasado, ahora, si usted lleva a cabo un proceso de inversión en Italia o en España, el Estado del país o de la región en que se trata se compromete a entregarle gratis, libre, el 30% del total de la inversión. Y por el 70% restante, para integrar su inversión, usted va a tener acceso a un crédito de la Unión Europea, en euros por supuesto, a 10 años a una tasa que puede brillar en el 3 o 4%. En esas condiciones, el empresario introduce lo que es su management, su idea, su riesgo. Por supuesto, el riesgo está. Pero el capital disminuyó, y entonces la tasa de retorno sobre ese capital es mucho más alta porque el capital no lo puse y no lo tengo que devolver. En la Argentina, nosotros en los últimos 50 años liquidamos el Banco de Desarrollo, por lo cual no hay crédito a largo plazo. No tenemos ninguna ley de inversión. Y le diría más, si usted decide hacer una inversión y cuando va a construir, tiene que pagar el IVA. Pagar el IVA por algo que usted todavía no le generó nada. Paga el IVA cuando compra una máquina, así que todo le cuesta el 21% más. Doctor, ahí lo puedo demorar un segundo. Sí. Vamos a suponer, seguimos con esta hipótesis, que le hacen caso, Juan o Pedro, el que gobierna, le hacen caso. Le van a decir, muy bien, le sacamos el IVA, y ¿cómo nos fondeamos? Porque tenemos 50% de pobreza, otro tanto de desocupación, empleo precario, 30% de asalariados por bajo la línea de la pobreza. Sí, claro. Sí, tenemos eso. Ahora, lo que yo digo es una cosa, usted me la pregunta y yo voy a contestar. Sí. Pero la alternativa, ¿cuál es? Cuando le dicen, ¿cómo se resuelve el déficit fiscal? ¿Qué significa cómo se resuelve esto que me cuesta? Porque como yo no estoy creando trabajo ni tengo inversiones, el Estado Nacional se ve obligado por distintos motivos a poner dinero, sea el hospital, la UH, el plan trabajar, la tarjeta alimentar, lo que usted quiera. Son millones y millones de cosas que usted pone que son déficit fiscal y que no genera valor, porque el valor agregado supone que alguien trabaja. Si usted lo que hace es sostener a la gente, que lo debe hacer porque es una necesidad humana, un derecho de todos a vivir. Si usted deja de hacerlo, la gente va a morir. Con lo cual, en rigor, la alternativa a lo que yo digo es una alternativa de cumplimiento imposible, porque como usted sabe, todos los que dicen hay que reducir el déficit fiscal, hay que terminar con esto, otro, cuando el periodista le pregunta, perfecto, ¿hay qué? ¿Cómo? Y ahí la respuesta trepida en cero, porque ¿quién va a encarar un recorte de los aportes del Estado a la salud pública? ¿Quién va a encarar supuestamente para aliviar el costo del Estado, un despido masivo? ¿Quién va a dejar de hacer las obras que hay que hacer en los hospitales para que no se vengan abajo? Nada de eso se puede dejar de hacer. Nada de eso se puede dejar de hacer. Entonces usted se encuentra con un círculo imposible, porque obviamente lo que usted tiene como enfermedad no puede agigantar los daños que la producen, porque entonces nunca se va a curar. Doctor, y el otro punto que sigue, ya nombramos el primero, es
no cambiar reforma constitucional, códigos procesales. La confianza, digamos. Para generar confianza. Pero una cosa que agrego, doctor, buenos días. Marco Pereira, Si lo usted, saluda. digamos, ve la actual campaña, siempre el que está fuera del gobierno va a cambiar, dice que va a cambiar todo lo que hizo este gobierno y viceversa, ¿no? Después cuando haya otras elecciones y haya otro gobierno, el que está en la oposición va a cambiar todo. O sea, siempre la idea es cambiar todo y en definitiva, como dice el que no cambia todo, no cambia nada y no termina cambiando nada, ¿no? Pero es que le digo sinceramente, yo trato de escucharlos, ¿no? Sí. A los más extremos, ¿no? A los más extremos. Y realmente lo que proponen es algo que no puede transitar un metro. Claro. Ese es el punto. Que además de estar equivocados, porque yo lo que sostengo están equivocados. No hay posibilidad en esta economía. Mire, Martín Rapetti, que es un economista, pues, digamos, muy próximo al establishment, el otro día, hace un año, calculó que el producto per cápita de 2020 era idénticamente igual al producto per cápita de 1974. O sea que si el producto per cápita mide de alguna manera la productividad de la economía, la Argentina no incrementa su productividad hace casi 50 años. Y no lo incrementa porque no hay inversiones en la Argentina. Doctor, Y con más habitantes, obviamente. Doctor, discúlpeme, en el movimiento, en los trabajadores asalariados, hace 10 años que veníamos con 7 millones hasta el 2020, que bajó 1 millón. O sea, el crecimiento vegetativo del 1 y pico %, póngale anual, Sí. no mantuvo la misma cantidad de gente asalariada. Pero por cierto, María Emilia, si usted consulta en el INDEC la encuesta de hogares, determina en dónde está ocupada la gente, la industria manufacturera emplea, de acuerdo a la declaración de las personas, no de ANSES, el mismo número de personas que declaran estar en el servicio doméstico. ¿Qué me dice eso? Sí. 1.400.000 personas. Doctor, sigo con su libro, ¿eh? Después nos va a invitar a la presentación, ¿eh? No está escrito ahí nada más. No, pero realmente... pero de verdad, por eso lo sigo. Primero generar confianza. Vuelvo al ritmo de la respuesta, que obviamente me lo obliga usted porque no lo he pensado antes, pero obviamente lo que pienso siempre. De lo que se trata, por otra parte, es crear los mecanismos que inducen a la inversión, que la incentivan, porque en el capitalismo, el capital se guía por la cantidad de zanahorias. Claro. Fíjese usted esa paradoja. Cuando empezó la locura activa de la desindustrialización expresa, cuyo máximo exponente fue el gobierno de Carlos Menem, la industria argentina migró a Brasil. No es que desaparecieron, se fueron a Brasil. ¿Por qué? Porque en Brasil regía y rige un sistema de incentivo a la inversión que incluye la entrega de tierras, un montón de valores económicos, tangibles, incentivos concretos. País que además, le digo más, hasta subsidia la actividad agrícola. Y la carne y la leche tienen subsidios en Brasil. O sea que usted es su vecino gigantesco, y Dios quiera que le vaya muy bien, porque su prosperidad obviamente a nosotros de alguna manera nos beneficia, y me alegro, aunque no nos beneficiare, tiene una práctica de política económica tenido nosotros al hacer cero, que inexorablemente nos sustrae la actividad industrial. No solamente se muere por falta de incentivos, porque si no hay nuevas inversiones, la industria se muere por obsolescencia, sino que además invita a que vayan a otro lado, porque al lado, el vecino de al lado, cruzando la vereda, me da chupetines y caramelos y zanahorias para que yo invierta allí. Y esto lo hemos hecho expresamente, hemos perdido una parte enorme de la actividad industrial. Y bueno, mire lo que nos está pasando con el cepo a la carne, doctor, una vez más. Pero ahora lo hace Paraguay eso. Pero fíjese, el cepo a la carne, como usted bien dice, es una clara demostración de alguien que está pensando que esta economía no tiene que crecer. Es eso, no está en la cabeza de estos chicos. Aún, mire, lo que le estoy diciendo en realidad es el recitado liberal, pero honestamente estos chicos kirchneristas son exactamente lo mismo, porque no pueden pensar más allá de sus propias análisis y necesidades inmediatas. Es la escasa visión de pensar, yo no voy a estar mañana, entonces quiero que baje el precio de la carne hoy.
con ese criterio no hay futuro nunca. Obviamente, usted lo sabe bien, porque bueno, no digo que tenga mis años. El pero Uruguay del Pepe Mujica, tan admirado por muchos de ellos, continuó con una política de Estado sobre esto y pero por supuesto, eligió qué carnes, qué cortes comen en Uruguay y qué cortes exportan. Pero María Herminia, un país que tuvo una ley que incentivaba la forestación, no tiene las actividades industriales que aprovechan la madera. Claro. Es una cosa tremenda. Bueno, pero si hablamos de eso, fíjese ¿Perdón? una cosa interesante, ¿no? No tenemos una ley de infraestructura productiva, doctor, salvo que yo no lo sepa. No, usted no tiene ninguna ley que tenga que ver con digamos, el incentivo a la transformación productiva de ningún orden. Usted vaya a buscar créditos al Banco Nación para un tipo que cediera el banco para el campo, para que hacer una pastura en la zona semiárida, mientras se está desplazando de manera brutal la ganadería a zonas más difíciles, en lugar de acompañar ese crecimiento, bueno, la banca obviamente no existe. El Banco Nación es un mastodonte gigantesco que obviamente no cumple ningún servicio verdadero. ¿Cómo hemos dejado de pensar nuestro país? Porque fíjese que esto, claro, bueno, usted tiene toda su trayectoria y sabe lo que es un Estado y un gobierno y qué hacer. Yo soy una periodista y vemos cosas que no entiendo por qué la política no ve. Bueno, es que hay un dicho, ¿no? Dios ciega a los que quiere perder, pero a mí me cuesta creer que nuestro Señor pretenda que nos quedemos sin clase dirigente. Hay algo, hay un escape, hay una incapacidad. Mire, yo siempre pensé que para los argentinos el futuro era un abismo. Es un país entretenido en el pasado. No puede pensar hacia adelante. Es muy difícil entender, María Emilia, que alguien no haya pensado la inevitabilidad de una demografía que se va concentrando cada década en la zona de la periferia de las grandes ciudades, en la pobreza y el abandono. Pero como nadie pensó que eso iba a continuar, nadie hizo el cálculo demográfico. Y cuando digo nadie, estoy diciendo el tipo que está en el ministerio dedicado al tema de la población. Claro. Bueno, porque ¿sabe qué? En 1975 la Argentina cerró el Consejo Nacional de Desarrollo, el Instituto de Planificación. El octavo piso del Ministerio de Economía tenía a gente de todas las políticas, calificados por su tecnología, y estaban desde Manuel Solar, el hiperliberal, hasta gente del Partido Comunista en el CONADE. No había restricciones ideológicas durante 40 años. Bueno, vinieron, lo derogaron, y la Argentina dejó de pensarse. Por eso fue posible que un energúmeno cerrara el sistema ferroviario. O fue posible que pensara la locura, perdóname por usted, del tren bala a Rosario. Sí, tren bala que si algún día se investiga bien, también... Bueno. A ver, doctor, ¿la corrupción cuándo llegó? Mire, yo honestamente creo que lamentablemente hay un punto central, ¿no? Cuando usted pierde el respeto por la vida, cuando la muerte es una herramienta, la moral del hombre acaba de desaparecer. O sea, dictadura militar. Claro. Sí, pero no solo la dictadura militar, también la apelación a la muerte por parte de los jóvenes guerrilleros. Ajá, sí, claro. Porque déme usted una explicación de qué moral puedo tener, por más que invoque el Evangelio, qué moral puedo tener de poner una bomba debajo de la cama de los padres de mi compañera. Sí. Hay que ser una persona bastante, aparte de la estupidez del diagnóstico, ¿no? Porque realmente pensar que estaban dadas las condiciones prerevolucionarias en la Argentina, miren, yo los conocí, y le voy a decir más, esto es terrible, la primera vez que lo digo públicamente. El segundo de Montoneros, que había sido secretario general de la Juventud Demócrata Cristiana, partido del que yo estaba afiliado, me quiso echar a mí de la democracia cristiana, porque yo había viajado en 1963 a Cuba por un grupo de jóvenes católicos, había ido a Cuba a conocer el socialismo cubano. Cuando volví, este chico Norberto Habeger, que fue el número 2 de Montoneros, me quiso echar del partido por haber viajado a Cuba. Era un fascista. Y lo siguió siendo, nada más que cantando la revolución socialista. Eso que no me lo den a contar a mí. Lalo Alzogaray, que murió en Tucumán, en el 66, que tampoco era tan niño, saltaba porque su padre había dado el golpe contra Ilia.
A mí que no me vengan a contar, hay un problema, fíjese que en las dos cosas estoy contando de dos estructuras mentalmente violentas. Sí. Por eso digo yo jamás a Schoklember, que lo perdono, le dejaría a mi abuela para que la cuide, ni mamado, y no creo que nadie lo hiciese. Bueno, Patricia Bullrich ponía caños. Yo no creo en la fe democrática de Patricia Bullrich, yo creo en la violencia consuetudinaria de una persona. Claro. Lo digo con todas las letras, ¿eh? Sí. Porque hay cosas de las que no se vuelve. Sí. Si usted pudo matar y quiso matar, de eso no se vuelve. Lamentablemente, la Argentina, como usted me pregunta por la corrupción, le digo, empezó por el primer pecado, no matarás. Y lo hizo, de manera terrible. Por supuesto, de un lado con el Estado, lo cual es una infamia, y del otro lado con la falta de inteligencia de unos jóvenes que, como me decía Perdía, y está grabado, sí, un tipo que por lo menos vive, digamos, como piensa, yo lo respeto a Perdía por eso, no a los otros, pero Perdía dijo, bueno, eran chicos de 16 años que nos obligaban a hacer cosas. ¡Opa! Eso no es dirigir, ¿eh? Bueno, en fin, me tocó una vena de lo que uno vivió, claro, y sufrió, claro, porque yo soy parte de la generación que conoció una Argentina distinta, que se abortó con fecha determinada. Ahora, ojalá, doctor, de corazón le digo, ojalá escriba esto, porque es necesario un pensamiento inspirador ante tanto desconsuelo, ante tanto desacierto, porque alguien, doctor, tiene que ponerle un tacle a esta decadencia infinita que sigue cayendo. Así lo creo. Bueno, el título ya está, tacle a la decadencia, es suyo. Si lo quiere, bueno. ¿Le gusta? Bueno, adelante, es todo suyo. Un placer, doctor, no, créame. Un placer. Bien, qué bueno escuchar gente que piensa, que nos hace pensar como el doctor Carlos. Bueno, a veces cosas que no tienen nada que ver con la economía, como lo que planteaba lo de la violencia y lo de la muerte, bueno, terminan influyendo, en la economía diaria de cada uno, ¿no? Es el famoso aleteo de la mariposa. Así